Hoy quiero hablarle sobre el tema la simiente de la serpiente. Después de que terminamos nosotros el capítulo 3 de Génesis, comenzamos en el capítulo 4, y en el capítulo 4, después de que Dios, al terminar el capítulo 3, expulsa al hombre del huerto del Edén, del paraíso, el capítulo 4 encontramos nosotros el primer conflicto entre estas dos simientes aquí en la tierra. Esa enemistad de la que había hablado Dios, esa declaración de guerra que había dicho Dios, se comienza a cumplir y resulta de ser que encontramos entonces el primer conflicto entre esas dos simientes. Y Génesis capítulo 4 nos habla de Caín y Abel. Y todos conocemos la historia de Caín y Abel y sabemos que Caín se levanta en contra de su hermano Abel y le quita la vida porque dice que lo mata, ¿cierto? Entonces, antes de entrar de lleno al capítulo 4, quisiera decirle esto. Encontramos en la Biblia que la Biblia revela que Caín era del maligno. Quiero poner esto en su mente antes de poder sumergirnos en el capítulo 4. ¿Por qué razón podemos entender nosotros que Caín se levanta contra su hermano y lo mata? Porque la Biblia revela que Caín era del maligno. Primera de Juan capítulo 3, verso 11 y verso 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Note por favor que está hablando del amor de unos a otros. Y después de que nos habla de amarnos unos a otros, lo cual no se nos tiene que olvidar, nos recuerda lo que sucede cuando el amor falta en nosotros. O falta, mejor dicho, en algunas de las personas con las que nosotros convivimos. Cuando el amor falta en alguna de las personas con las que nosotros convivimos diariamente, algo muere, ¿sí? En este caso, el que murió fue Abel. Murió Abel, ¿por qué? Porque el amor dejó de existir en la vida de Caín. Por eso dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Repito, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por favor, note esto que acabo de enseñarle aquí en la palabra, porque la Biblia no solamente me revela que Caín era del maligno, lo cual algunos han pervertido esta declaración, algunos han corrompido esta declaración cuando la Biblia dice que Caín era del maligno, han corrompido esta declaración al grado que han enseñado cosas tan perversas que le voy a mostrar en un momento, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros tener cuidado cuando la gente corrompe las escrituras. Porque así como la Biblia me advierte que Caín era del maligno, también la Biblia revela que los indoctos e inconstantes son las personas que tuercen las escrituras. A esto se le llama el error de los inicuos. Cuidado porque eso está muy de moda hoy más que nunca. La Biblia dice en Timoteo que en los últimos días algunos escucharían a doctrinas de demonios, ¿sí? Viviríamos tiempos peligrosos y en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, precisamente estamos nosotros expuestos a las doctrinas de los inicuos, al error de los inicuos, de indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras. Porque solamente personas indoctos, o sea que no están bien preparados en la doctrina, ¿sí? No quiere decir que sean personas ignorantes, porque algunas personas que vamos a encontrar nosotros en YouTube, que vamos a encontrar en el mundo, han escrito inclusive libros. Entonces, un indocto
no es aquel que escribe un libro. Normalmente las personas que escriben libros son personas que tienen conocimiento, que tienen cierta experiencia y por eso escriben. Entonces, cuando la Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, está hablando a gente que no conoce la doctrina y la palabra de Dios a profundidad. ¿Me estoy explicando? Le van a poder dar argumentos quizá psicológicos, le van a poder dar argumentos quizá disque científicos, le van a poder dar argumentos quizá antropológicos, le van a dar argumentos quizá históricos, y con esto van a tratar de poder comprobar sus teorías y decir que no son gente indocta, pero realmente la Biblia les llama indoctos porque no conocen la palabra de Dios y no tienen la revelación de lo alto. Acuérdese que la Biblia dice que las cosas espirituales se deben de discernir de una manera espiritual, porque el hombre carnal, el hombre indocto, no conoce las cosas que son del espíritu, porque se tienen que discernir de una manera espiritual. Entonces mire el error de los inicuos, porque la Biblia me revela esto y tenemos que estar pendientes de esto, y quiero que usted lo tenga claro antes de entrar a analizar este error de los inicuos cuando se refieren a la simiente de la serpiente, hablando de que Caín era del maligno. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 16: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según, oiga esto, la sabiduría que le ha sido dada. ¿Quién le había dado esa sabiduría? Dios. La sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, no solamente las enseñanzas de Pablo, sino dice que también las otras escrituras para su propia perdición. Verso 18, esto nos tiene que alertar a nosotros. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya lo vamos a saber, ¿ok? Dice, guardaos, no sea que arrastrados, ahí está, por el error de ¿qué? De los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardaos para que no te arrastren las personas inicuas con sus errores, con sus enseñanzas, con sus falsas doctrinas que hacen que la Biblia sea corrompida, sea pervertida, porque esto se llama el error de los inicuos. Esta gente tuerce las escrituras. ¿Sí? Hoy quiero enseñarle precisamente uno de esos errores de inicuos que, usando las escrituras, tratan de enseñar cosas que la Biblia no dice. Oiga, este es el peligro. La gente esta de la que estamos hablando usa las escrituras para tratar de enseñar errores que la Biblia no está diciendo y tuercen la escritura. Me compartía por ahí Nayeli un audiolibro que él he escuchado, no en su totalidad, pero me ha servido en parte para tener más argumento de lo que yo le estoy enseñando en esta hora. Y ella venía espantada, bueno, no espantada, pero un poquito alarmada hace 8 días, cuando me escuchó hablar sobre la guerra entre las dos simientes. Y ella decía, pastor, como que lo que usted está hablando me recuerda mucho lo que yo escuché en un audiolibro que me llamó la atención, que decía la simiente de la serpiente. Ella dice que la escuchó y le interesó este libro porque hablaba de versículos. El autor mencionaba versículos de la escritura y mencionaba
cosas históricas, mencionaba cosas antropológicas, mencionaba muchas cosas que han sucedido en la historia. Entonces, cuando la gente te menciona versículos bíblicos, te menciona argumentos históricos, te menciona argumentos antropológicos y a veces hasta científicos, como que tu fe te hace de dudar en tu fe y tú empiezas a creer que quizá estás siendo engañado y no se te ha dicho realmente la verdad. Quiero entonces recordarles, por favor, en el nombre de Jesús, lo está diciendo el apóstol Pedro, guárdense, en otras palabras, tengan cuidado para que no los arrastren el error de los inicuos y ustedes vayan a caer de su firmeza. Es lo que acabamos de leer nosotros. ¿Sabe qué enseñan estos inicuos? Los inicuos enseñan que Eva fue seducida por la serpiente. Déjeme conectar este pensamiento. Cuando nosotros acabamos de leer al principio que la Biblia dice que Caín era del maligno, estas personas inicuas comienzan a meterse en la Biblia, usan versículos de la Biblia, los tuercen para declarar esto. Declarar que la Biblia dice que Caín era del maligno, porque eso significa que la serpiente, que era Satanás, tuvo relaciones con Eva y de esta manera entonces nació Caín. Y por eso la Biblia le llama a Caín que Caín era del maligno. Ahora, esto suena un tanto convincente porque la Biblia me acaba de decir que Caín era del maligno. Lo que nosotros tenemos que saber refutir, o mejor dicho, defender, es esta declaración, o reprender, es esta declaración cuando ellos dicen que Satanás tuvo relaciones íntimas con Eva y entonces Caín, escúcheme bien, no fue hijo de Adán, sino que Caín fue hijo de la serpiente. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Le suena bíblicamente? ¿No? Mire, vamos a la Biblia conforme ellos lo ven, y cuando yo comience a ver la Biblia con usted conforme ellos lo ven, si usted y yo no tenemos un suficiente fundamento bíblico y una fuerte doctrina bíblica, se va a dar cuenta que usted puede empezar a dudar de lo que la Biblia dice. Y eso es lo que yo, en el nombre de Jesús, le quiero animar, por favor, principalmente a aquellos, ¿verdad?, que en ocasiones escuchamos, porque a veces es imposible no escuchar lo que otros dicen en internet, está muy de moda, está en un clic, y pensar que todo lo que se menciona con Biblia o se menciona con versículos realmente viene de Dios. No. Acuérdese que el mismo Satanás le mencionó versículos a Jesús y no venía de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Así que usted, por favor, amado hermano, le voy a dar un consejo que a mí me dieron hace mucho tiempo atrás y la verdad que me ha servido mucho. Y me dijo un pastor, ¿sabes qué? Tú no leas libros, tú no busques libros de personas que no conozcas al escritor, número uno. Si lo conoces, qué mejor, porque conoces su testimonio. Número dos, si no lo conoces personalmente y no conoces su testimonio, bueno, que lo conozca alguien más y ese alguien más te lo pueda recomendar. Y si no lo conoce alguien más y te lo puede recomendar, bueno, que al menos sea alguien que en el ambiente cristiano sea una persona que sea conocido por sus frutos y pueda entonces ser más que reconocido, sea un hombre de Dios respetado. Porque una cosa es ser reconocido y otra cosa es ser respetado, ¿cierto? Hay personas que son reconocidas y son famosas y predican a mucha gente y le cantan a muchas personas, pero solamente Dios conoce quiénes son esas personas detrás del púlpito o cuando se bajan de la plataforma después de cantar, ¿cierto? ¿Sí? Dios no tanto quiere que seamos reconocidos, porque el que se lleva siempre los aplausos es Él. Él es el que tiene que ser reconocido, pero Dios quiere que seamos respetados, que guardemos nuestro testimonio, ¿cierto?
Entonces, por favor, si están diciendo versículos, eso no significa que es de Dios. Por eso yo siempre he dicho, las cosas que usted va a compartir, las cosas que usted va a poner ahí en su muro, no le digo que le prohíbo poner cosas porque no tengo esa facilidad o esa facultad de hacerlo. Usted es libre de poner lo que quiera, no hay ningún problema, pero somos llamados a hacer bendición, ¿cierto? Entonces asegúrese que lo que usted va a compartir sea bíblico, sea verdadero y sea de edificación. Amén. Y si no está seguro, pues mejor no lo comparta, porque puede ser tropiezo para alguien más. ¿Estamos? Entonces vayamos por favor a mirar cómo piensan estos inicuos. Vayamos a mirar cómo ellos tuercen. Esta es la palabra, tuercen la palabra. Este es el peligro, porque no usan otra cosa más que la misma, pero torcida, para hacernos creer mentiras que la palabra de Dios no dice. Entonces ellos, repito, enseñan que Eva fue seducida por la serpiente, y es por esto que la Biblia dice que Caín era del maligno. Vamos a comprobarlo con la escritura para ver si es cierto lo que ellos piensan. Génesis capítulo 4, versículo 1. Y el autor de este libro lee este mismo versículo que yo le voy a leer y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire por favor, aquí comienzan los argumentos torcidos de estos inicuos, porque dicen, dense cuenta en este versículo, que Adán desaparece en el momento de hablar de Caín, porque dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dice, y dio a luz a Caín, y dijo, ¿por qué? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero ellos hablan y dicen la cual, y cuando dicen la cual, ellos le quitan la participación o el mérito a Caín, diciendo que fue Eva la que concibió a luz a Caín, pero no porque Adán haya tenido relación con ella, sino que haya sido precisamente el diablo o la serpiente la que tuvo esa relación con Caín. Este argumento de momento no me suena muy convincente, pero avanzan estos inicuos y comienzan a hablar de otras cosas que son un poquito más dudosas, porque dicen que cuando analizamos nosotros el Génesis, te das cuenta que se omite a Caín en la genealogía de Adán. Oiga, Caín no aparece en la genealogía de Adán. Oiga, este es un argumento un tanto más difícil de comprender según como ellos lo miran. Génesis capítulo 5, versículo 1. Note esto, por favor. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Note esto. Y llamó su nombre, ¿qué dice? Sed. A ver si nota algo, por favor. ¿Notó el nombre de Caín? Exacto. Ni tampoco el de Abel. Se va a sorprender ahora más. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Habla de los descendientes de Adán y empieza a nombrar la genealogía de Adán. Y estos inicuos que escribieron este libro de la simiente de la serpiente usan este versículo para tergiversarlo, para torcerlo y para poder entonces respaldar su argumento de que Eva fue seducida por la serpiente, y entonces a través de esa seducción viene Caín, y el padre de Caín es el diablo, según lo que dicen ellos, no es Adán. ¿Por qué? Porque aquí está la genealogía de Adán.
Dice Adán, Set y luego Enos. ¿Cómo la ve? Le pregunto yo, ¿dónde está Caín? ¿Dónde está Abel? Nos vamos desde Adán hasta Set. ¿Y los otros dos hijos? ¿Verdad? Entonces me voy a poner un ejemplo. Yo soy uno de esos inicuos que enseñan la maldad utilizando la palabra, y te empiezo a sacar estos versículos y te digo, ya te das cuenta por qué la Biblia dice que Caín era del maligno, porque ni siquiera en la genealogía de Adán se menciona a Caín. Y estas personas te dicen, si tú ves las genealogías en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que las genealogías siempre utilizan un lenguaje muy claro a la hora de mencionar quién engendró a quién. ¿Sí o no? Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a las 12 tribus de Israel. Y así están las genealogías. Entonces, en esta ocasión nos damos cuenta que no solamente no está Caín, ni siquiera está Abel. ¿Qué está pasando aquí? Ahora vamos a poner el asunto un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque ellos van a Mateo capítulo 1, versículo 16 ahora. Y en Mateo 1, versículo 16, lo comparan con Génesis capítulo 4, verso 1, que leímos al principio. Y mire lo que dice Mateo 1, verso 16. Jacob engendró a José, marido de María. Desaparece José de la escena, como hacen que desaparezca Adán. Y dice, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le dije que me pusiera mucha atención, porque si no me pone atención, esta noche usted no aprendió nada. ¿Sale? Y la repetición del video se lo vamos a vender. Ajá. Mire, comparan este versículo con Génesis 4:1, porque en Génesis 4:1 recuérdese que dice, de la cual nació Caín. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y ahora dice aquí, de la cual nació Jesús. En ambos versículos se está refiriendo a la mujer y no tanto al hombre. En otras palabras, en Génesis se refiere a Eva, y en Mateo se refiere a María. Entonces, ¿qué dicen ellos? El error de los inicuos. ¿Qué dicen estas personas? Así como Adán no engendró a Caín, tampoco José engendró a Jesús. Ahora note por favor, porque aquí tenemos verdades mezcladas con mentiras. Y este es el error de los inicuos para engañar a la gente. Verdades mezcladas con mentiras. ¿Por qué? Porque es cierto que José no engendró ¿a quién? A Jesús. Por eso la Biblia dice ahí bien claro que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, y se habla de María, nació Jesús llamado el Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos realmente que José no intervino en el nacimiento de Jesucristo. Porque la Biblia dice claramente que fue concebido ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Lo que está en tu vientre, ¿verdad? Es obra del Espíritu Santo de Dios, dijo el ángel a María. Entonces, en este caso, esto es verdadero. El problema es que lo comparan con lo de Adán y entonces mezclan una verdad con un error para nosotros que no tenemos el suficiente conocimiento bíblico, empezar a creer que hemos sido engañados desde el principio. Y nos están contando otra historia. Una historia que no es verdadera, una historia que tu pastor no te quiere decir,
una historia que habla de una simiente que está de alguna manera haciendo que este mundo sea gobernado por los descendientes de esta simiente, etcétera, etcétera. Y entonces tú te vas a dar cuenta que si no tenemos el conocimiento completo de la palabra del Señor, tú caes inmediatamente en estos errores de la Escritura. Así que vamos nosotros a aclarar con la palabra y a refutar estos argumentos, ¿sí? Ya dije, José no engendró a Jesús, fue obra del Espíritu Santo, por eso ya no se menciona en ese versículo, ¿cierto? En Génesis capítulo 4, versículo 1, se habla de la cual concibió a Caín, porque se deja de hablar de Adán para centrarse en la mujer que es Eva, pero eso no significa que Adán no sea el padre, ¿sí? Veamos otra vez Génesis capítulo 4, versículo 1, por favor, con un lente más bíblico, con un lente con un conocimiento de la palabra de Dios profundo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Ahí está la primer clave, la palabra conocer. Cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra conocer, no se habla de que se la presentaron y mira, aquí se llama Eva, qué bonita, ¿cómo estás? Ay, qué gusto, mucho gusto, nice to meet you. No, se habla de tener intimidad, ¿ok? Se habla de tener relaciones. Entonces, lo voy a parafrasear. Adán tuvo relaciones con su mujer Eva. ¿Qué sucedió? Ella concibe, o sea, se embaraza y dice que da a luz a Caín. La Biblia lo dice claramente. Fue producto de la unión de ellos dos. Y no solamente esto, sino que dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Note, aquí hay un argumento más de estas personas que hacen pensar al lector o hacen pensar al que está escuchando la enseñanza algo que probablemente está aquí implícito, y que por esa razón ellos piensan que esto es así. Decir que Abel y Caín eran mellizos. A ver si me explico en esto. O sea, eran gemelos. Porque ellos dicen, en el versículo 2 ya no está la palabra conocer. En el versículo 2 solamente se dice, después dio a luz a su hermano Abel. ¿Lo está notando? Ahí en su Biblia. Después dio a luz a su hermano Abel. Y después dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora note por favor, porque la cosa se pone color de hormiga. Si Caín y Abel desaparecen de la genealogía de Adán, eso aparentemente es un argumento a favor de pensar que ellos eran gemelos. ¿Está conmigo? ¿O ya lo enredé todito? ¿Está conmigo? ¿Seguros? Si no, no me voy a meter más profundo. ¿Estamos? ¿Quién está perdido? Para orar por él. Y que sea salvo en el nombre de Jesús. No, tengo que preguntar porque aquí hay personas que no tienen el mismo conocimiento bíblico que los demás. Hay algunos que tenemos años, pero hay otras personas que tienen 1, 2 años y es justo darles a ellos tiempo a que analicen estas cosas que estamos hablando. ¿Sí me explico? Por eso estoy preguntando, ¿hay alguien que de verdad no está entendiendo lo que estoy diciendo? Para repetirlo, sin problema. Pero si todos vamos bien, continuamos. ¿Sí? Entonces, conoció a su mujer Eva,
concibe y da a luz a Caín. Y después, dice ahí la Biblia, porque así lo dice, después dio a luz a su hermano Abel. Esto pareciera que en realidad puede indicar que eran gemelos, porque no está la palabra conocer otra vez. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué está diciendo en otras palabras estas personas? Bueno, salió Caín y después salió Abel. Es lo que enseñan ellos. Ahora, usted y yo, ¿qué hemos creído siempre? ¿Qué nos ha enseñado el pastor? Que primero nació ¿quién? Y después nació ¿quién? ¿Se nos han dicho que son gemelos? ¿Y por qué hoy en día el pastor Jorge viene a decirles que son gemelos? Porque leyó mejor la Biblia, dice. Ahora, porque le estoy presentando argumentos que no son míos, pero se los quiero presentar porque usted se puede encontrar con esta clase de gente en internet, e internet está llena de gente que trata de negar que la palabra de Dios es la palabra de Dios y citan citas bíblicas con tal de engañarnos. Y como la gente no tiene un amplio conocimiento de la palabra y tampoco le pregunta a los que lo tienen, sus pastores, entonces la gente mejor se vuelve engañada y dice: no, me están dando a tole con el dedo. Ya no voy a la iglesia porque me están engañando. ¿Me estoy explicando? Y Satanás empieza a ganar terreno en la mente al escuchar a gente que usa la Biblia para enseñar errores. Cuidado con eso. Por eso leí esas escrituras al principio, para que nosotros entendamos de qué se está refiriendo esto. Amado hermano, la Biblia claramente, ¿verdad?, nos está diciendo aquí cómo es que nació Caín y cómo es que nació Abel. Personalmente yo no creo, escúcheme bien, que ellos hayan sido mellizos. Aunque la Biblia omite en el segundo versículo la palabra conocer, creo que podemos entender nosotros que precisamente está hablando en un contexto de lo que es conocer el hombre a la mujer, concebir y dar a luz. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, como que no era del todo necesario volver a repetir la palabra conocer, porque ya el versículo anterior está diciendo que los niños no vienen de una cigüeña. ¿Cierto? ¿Cuántos creían que usted vino de una cigüeña? Acá hay uno: a ver, Gonzalito, mamá, ¿y cómo vine a este mundo? Te trajo la cigüeña, ¿verdad? Y así nos hacían creer, ¿verdad? En los Santos Reyes también, ¿verdad? Los Santos Reyes te trajeron este regalo en Navidad. ¿Sí? Me acordé de un chiste bien tierno. ¿Se lo puedo contar? ¿Se lo puedo contar? Para despejar las neuronas que están todas revueltas. Se dice que al niño le habían dicho que había venido de la cigüeña también. Y entonces le dice: papá, yo quiero que me lleves a conocer a la cigüeña. Y entonces se lo llevó el papá al zoológico. Llegaron al zoológico y el niño viene alegre, contento. ¡Ay, ¿dónde está la? Y empiezan a caminar en el zoológico y miran inmediatamente por ahí a la jirafa. Y le dice el niño: papá, ¿esa es la cigüeña? No, hijo, esa no es la cigüeña, esa es la jirafa. Y siguen caminando, va más adelante y encuentran un elefante. Y papá, ¿y esa es la cigüeña? Que no, hijo, esa tampoco es la cigüeña, ese se llama un elefante. Bueno, el niño no se le quitaba la emoción porque quería saber quién lo había traído a este mundo. Siguen caminando más adelante y se encuentran a un león y le dice: papá, esa sí es la cigüeña. Y le dice el niño: no, hijo, ese se llama león. Mira, guarda silencio. Cuando lleguemos a donde está la cigüeña, yo te voy a decir dónde está la cigüeña. Te la voy a presentar. Ok. Bueno, siguieron recorriendo y por allá en una esquina del zoológico, allá olvidada,
estaba la famosa cigüeña. Y por fin el papá le dice, mira hijo, ¿ves aquel pájaro que está allá? ¿Sí? Con esas patas largas y ese picote. Sí, pues esa es la cigüeña. ¿Esa es la cigüeña, papá? Sí, esa es la cigüeña. Ah, y va el niñito corriendo, se acerca a la cerca donde está la cigüeña, se le queda viendo, se le acerca y le dice, ¿te acuerdas de mí? Qué tierno, ¿ah? Así estaba Gonzalo cuando le dijeron que lo había traído la cigüeña. Amados hermanos, es importante que nosotros tengamos atención a lo que se nos está enseñando, porque vemos nosotros que la Biblia claramente nos dice por qué Caín era del maligno. Caín era del maligno porque sus obras eran ¿qué? Eso es lo que leímos al principio. Pero mira a qué se presta una declaración en la Biblia para que haya gente viva por ahí con sabiduría diabólica, porque no es otra cosa, para que tuerza toda la escritura y nos vengan a enseñar ahora que a Eva y Satanás tuvieron relaciones y entonces Satanás es el padre de Caín. ¿Me estoy explicando? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Caín era del maligno y aclara por qué. No dice que porque el diablo se comió la torta antes del recreo con Eva. No. Dice que porque sus obras eran malas. Ahora, vamos a empezar a desmoronar todos esos argumentos en el nombre de Jesús con su palabra. Mire, nosotros encontramos las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, verso 44, cuando él habló con los fariseos, con los religiosos de aquel entonces, y mire lo que les dijo a ellos. Juan 8, 44. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio. O sea, ¿quién le enseñó a Caín a matar a su hermano? El diablo. ¿De qué obras estaba hablando la palabra cuando dice que Caín era del maligno? De homicidio, de aborrecer a su hermano. Por eso hablé del amor al principio, de que tenemos que amarnos unos con otros. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. Ahí está otra obra que podemos ver en Caín. No permaneció en la verdad tampoco, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, o sea, de su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, por favor, amado hermano, escuche bien, ¿sí? Cuando la Biblia dice que Caín era del maligno, ¿sí? No habla de un engendramiento físico a través de una relación sexual, porque de otra forma Jesús le hubiera dicho a estas personas que el diablo hubiese embarazado a todas aquellas mujeres de aquel entonces para que aquellos hombres fueran hijos del diablo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué les estaba diciendo a Jesús? En ustedes está la naturaleza que hay en Satanás. En ustedes está la falta de verdad que hay en Satanás desde el principio. En ustedes está la falta de amor que hay en Satanás y que hubo en Caín desde el principio. En ustedes está todo esto. Por eso ustedes son los hijos de vuestro padre, el diablo. Pero no está hablando de ninguna clase de relación sexual, sino que está hablando más que nada de seguir las enseñanzas del Dios de este siglo llamado Satanás. ¿Sí me estoy explicando? Cuando una persona se rinde a los deseos, a las enseñanzas
de Satanás y de este mundo, entonces esa persona es un hijo de diablo, de acuerdo a la Escritura. De acuerdo a la Escritura. Amén. ¿Sí? Es un hijo del diablo, y eso no significa, vuelvo a repetir, que de alguna manera Satanás haya tenido que ver algo físicamente o sexualmente con nuestros antepasados. Génesis 4, versículo 3, me habla entonces de las obras de Caín, para que empecemos a entender un poco más por qué se le dice a Caín que era del maligno, para echar por tierra completamente este argumento que les acabo de presentar al principio. Y dice Génesis 4, versículo 3, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note por favor, ¿qué trajo Caín a Jehová? Surge una pregunta aquí. Si Caín fuera hijo del diablo, ¿por qué quiere honrar a Dios? ¿Estamos? Porque esta gente aparentemente se pone a ver los detallitos en la Biblia, pero los miran mal. Y es lo que necesitamos hacer nosotros, ver las palabras en la Biblia, pero verlas a la luz de la Biblia, porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia y ellos la interpretan mal. Caín, nos damos cuenta que es el primero que se menciona que le trajo a Dios del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Quería honrar a Jehová de alguna forma, algo que no es naturaleza de Satanás. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y escuche el resultado. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando la Biblia dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, dice que se ensañó Caín en gran manera. Esa palabra de se ensañó Caín significa que él se enojó muchísimo, se llenó de rabia, para que me entienda. ¿Sí? Se llenó de rabia y puso su cara de tristeza, de malestar, como cuando nosotros nos enojamos. ¿Y cómo se torna nuestra cara? ¿Te has visto cuando nos enojamos? ¿Alguien se ha visto? Le animo a verse enojado al espejo. De verdad. Nos vamos a espantar cuando estamos enojados. De verdad que nos transformamos. Y Dios miró esto en Caín. Es que hay gente, amado hermano, que cuando se enoja tiene cara de diablo. No diga amén, no levante la mano. ¿Sí? No comience a echar azufre por las narices. Pero Caín se enojó, dice que se ensañó, y lo aclara en gran manera. ¿Con cuánta razón dice la palabra del Nuevo Testamento que nosotros dejemos el enojo? ¿No dice eso? Que desechemos el enojo, que desechemos la ira. ¿Por qué? Porque la ira nos puede llevar a pecar, a cometer cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Y ahí comenzamos con Caín, sus obras. La Biblia las comienza a relatar porque me está diciendo que él era del maligno por sus obras, no porque era hijo del diablo. No porque el diablo hubiese embarazado a Eva. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Hay algo bien claro que queda aquí. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Las dos eran ofrendas para Dios, ¿cierto? ¿Será que la Biblia no dice por qué? ¿Dice o no dice? Mire,
Caín, de acuerdo a la escritura, no ofreció una ofrenda con más excelencia a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, versículo 4, nosotros nos damos cuenta que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí está. Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Oiga esto: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora escúcheme bien, amado hermano. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que Dios, antes de ver la ofrenda de Caín, lo dice en los versículos que acabamos de leer, Dios miraba primero a Caín. Dice: Dios miró a Caín y a su ofrenda. Miró a Abel y a su ofrenda. Ojo, por favor, porque Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que nosotros ofrendamos. O sea, cuando yo voy a venir a ofrendarle al Señor, y no estoy hablando solamente monetariamente, sino cuando tú le vas a ofrendar, ¿por qué no decirlo?, tiempo en oración. Cuando tú le vas a ofrendar, ¿por qué no decirlo?, tiempo para visitar a un enfermo. Cuando tú le vas a ofrendar tiempo para limpiar en su iglesia o tiempo para evangelizar. Cuando tú vas a hacer algo de esto como una especie de ofrenda al Señor, el Señor evalúa primero tu vida y después lo que haces. No sé si me estoy explicando con esto. ¿Sí? Por eso, acuérdese, Jesús un día se sentó ahí cerca del arca donde todos echaban las ofrendas, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba mirando. ¿Qué estaba mirando? ¿Cómo estaban chismeando los demás? No, ¿qué estaba mirando? Ayúdeme. ¿Cómo venía la gente y ofrendaba? ¿Cierto? ¿Y Jesús estaba qué? Estaba mirando. Oiga, amado hermano, esto me recuerda que desde el principio de la creación Dios mira nuestras actitudes y nuestras ofrendas. ¿Estamos? Así que aquellos que ay, la ofrenda y hay que darle a Dios, y tú lo tienes en poco, ten cuidado, porque Dios mira eso y lo mira muy en serio. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Lo mira muy en serio. Por eso cuando vino esta mujer a ofrendar, dice que esta viuda echó todo lo que tenía y los demás echaban de lo que les sobraba. Entonces, ¿qué Dios estaba viendo? O Jesús estaba viendo, estaba mirando el corazón de aquellas personas y las ofrendas que ellos estaban dando también. Lo mismo sucedió con Abel y lo mismo sucedió con Caín. Dios miró a Caín y su ofrenda, y Dios miró a Abel y su ofrenda. Jesús dijo: todos aquellos dan de lo que les sobra, pero esta mujer echó aún todo lo que tenía, lo que le hace falta. ¿Sí? ¿Había gratitud en esta mujer, sí o no? Wow, ¿eh? ¿Cuántas mujeres de esas hoy en día? ¿Sí o no? Pero hoy en día, ¿qué tan difícil se nos hace dar a algunos? ¿Cierto o no? Y eso que Dios no te está pidiendo todo, te está pidiendo solamente el 10. Ajá. Ah, y algunos dicen: bueno, ok, le voy a dar el 10, pero hoy van y hoy van así todos. Uy, bueno, para que no me diga el pastor y no me sienta yo. No, Dios no quiere esa actitud. ¿Verdad que no? Dice que cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino que demos con alegría, porque Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Entonces, escúchame bien, Dios, amado hermano, ¿por qué no aceptó la ofrenda de Caín si las dos eran ofrendas? La diferencia es que una era más excelente que la otra. Una venía de un corazón
agradecido y quizá la otra venía de un corazón obligado. Puede suceder lo mismo hoy en día. Hay gente que el día de hoy esté dando su diezmo o esté ofrendando porque se siente obligado, se siente condenado porque si no lo hace. Pero hay gente que puede venir a dar su ofrenda, a dar su diezmo, no porque se siente condenado o se siente obligado, sino porque se siente privilegiado de darle a Dios de lo que Él nos da. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios mira tu persona y mira lo que tú estás dando. Así que si le vas a dar, dale con un corazón alegre y dale siempre lo mejor. ¿Cierto? No le des de lo que te sobra. ¿Sí? Me atrevo a decir esto con mucha pena y con mucha tristeza, ¿verdad? Porque algunos ni de lo que les sobra quieren darle. Qué tristeza es esto. ¿Sí? Qué triste es esto. Pero la Biblia dice claramente que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta nosotros que Abel, a diferencia de Caín, ofreció de lo mejor. ¿Cierto? Ofreció de lo más gordo, ¿cierto? De sus ovejas. Mientras que Caín dice que trajo del fruto de la tierra, pero no se especifica que diga que haya traído de lo mejor. Te digo algo, Dios es digno de lo mejor. ¿Y sabes cómo Dios se convierte en digno de lo mejor? Él no ve la cantidad, Él ve la condición del corazón que da. Quizá tú no estás dando mucho porque no ganas mucho. Quizá tú ganas poco y quizá pienses que estás dando poco, pero si lo estás dando con alegría, lo estás dando con gozo, tú estás dando más que los demás. Dices amén. Pero dalo con alegría. Caín no hizo esto y es por eso que Dios miró con agrado más la ofrenda de Abel que la de Caín. Por eso Proverbios capítulo 21 versículo 27 dice que el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Ahí está la clave. Dios me mira a mí y Dios mira la ofrenda que yo le estoy dando también a Él. ¿Sí? Pero si mi sacrificio viene de un corazón no puro, viene de un corazón que no está haciendo lo correcto, no importa que tú des cantidades grandes, ¿sí? Ese sacrificio es abominación para el Señor. Porque la mayor ofrenda que Dios está esperando es la obediencia que tú puedes darle. ¿Me estoy explicando? ¿De qué sirve que tú diezmes millones, diezmes miles, pero saliendo de este lugar, después de entregar miles como aquellos fariseos, sigues haciendo tu propia voluntad? Esa ofrenda a Dios la abomina. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Ahora dice, ay, qué bueno que dijo eso el pastor, porque de ahora en adelante dejo de diezmar. No, te estoy animando a que tu mayor ofrenda y tu mejor ofrenda sea tu vida en obediencia al Señor. Sea tu corazón. Para que así, aunque pongas un peso o pongas $1, esa ofrenda el Señor la pueda aceptar. Y no sea una abominación delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Gloria al Señor. Por eso, cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que todas las cosas pertenecen a Dios en primer lugar. Amén. Más bien, debemos nosotros dar con gozo a Dios nuestro mejor tiempo, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestros talentos, porque el Señor siempre es digno de lo mejor. Y cuando le demos al Señor lo mejor, entonces Él aceptará nuestra ofrenda. Regresemos a Génesis ahí, capítulo 4 para terminar. Hay más cosas que tengo que decirle, pero el tiempo ha avanzado. Y voy a ir cerrando aquí. Porque
aparte de las otras obras que hemos hablado, por las cuales la Biblia dice que Caín era del maligno, encontramos que Caín se enojó contra Dios y contra su hermano. Por eso le dice del versículo 6, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Ya expliqué lo que había pasado con el rostro de Caín. Y le dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Verso 8. Y mire las obras de Caín. Después que el Señor le hizo esa pregunta, dice que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y ahí está, y lo mató. Y mire cómo viene Dios a confrontar a Caín con su pecado, a confrontar a Caín como había confrontado a Adán y a Eva cuando desobedecieron, a confrontar a Caín como había confrontado a Caín cuando se enojó y su rostro se descompuso. Ahora viene otra vez Dios y lo vuelve a confrontar con una pregunta. Y ojalá que tú y yo nos podamos familiarizar con esto. Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Te acuerdas que le preguntó a Adán y a Eva cuando pecaron? ¿Dónde estás tú? Ahora le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? La misma pregunta que te hice aquella ocasión, te la vuelvo a hacer ahorita. ¿No sabía Dios dónde estaba Abel? ¿Por qué le pregunta? Porque Dios en su misericordia, amado hermano, cuando nosotros fallamos o cuando el hombre falla, Dios quiere que se arrepienta. ¿Estás conmigo? Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, aleluya, Él es fiel. Ahí están dos características: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, aleluya. Pero si confesamos, no si lo seguimos escondiendo, no si nos hacemos los oxisos de que yo no hice nada, nadie lo sabe, me eché una canita al aire, nadie lo supo, aquí estoy bien. No, hay alguien que lo sabe. ¿Para qué te estás escondiendo? La pregunta otra vez es: ¿para qué tratamos de esconder lo que hemos hecho mal? ¿Qué gana el hombre? ¿Qué gana el cristiano con tratar de poner argumentos que no sirven delante de Dios? Por favor, evitemos este grave error, amado hermano, porque lo único que logramos con esto, en vez de ganar la misericordia de Dios, alcanzamos nosotros el juicio y la ira de Dios, que viene sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra. No le estoy hablando de mí, le estoy hablando de la palabra. ¿Está conmigo? Reconoce tu falta, reconoce tu pecado. No le hagas como Adán, ay, la serpiente. No le hagas como Caín, ay, la mujer que me diste. No, yo hice esto mal. Reconoce lo que tú has hecho mal, arrepiéntete delante del Señor, y Él en su justicia, en su misericordia, te puede perdonar. Pero no trates de sacar argumentos que no valen delante de su presencia, como el argumento cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él responde: no sé. Imagínate, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Aunque le correspondía porque era el mayor, ¿no? En cierta forma se dice que los mayores deben de cuidar a los chiquitos. Bueno, eso se acostumbraba antes.
el hombre debe de proteger a la mujer, ¿cierto o no? ¿Ya? Bueno, eso se acostumbraba antes, ¿verdad? ¿O es la mujer la que tiene que proteger al hombre? No, ¿verdad? Amados hermanos, por favor. Él dice, no sé, se hizo el occiso, se hizo el que no sabía. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Por qué era Caín del maligno? Aquí están las obras. Aquí están las obras. ¿Lo está entendiendo? Aquí están las obras. Versículo 10. Y él le dijo, Dios, otra pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Mira, yo creo que si Caín hubiese respondido de otra forma, pienso en la gran misericordia de Dios, amado hermano, que quizá no se hubiese escuchado esta declaración. Pero cuando tú y yo no confesamos lo que hacemos mal y nos hacemos los oxisos, o culpamos a alguien más de nuestros errores o de nuestros fracasos, mira, lo único que acarreamos es maldición. ¿Estás conmigo? Lo único que acarreas para tu vida es maldición. Así que por favor, Dios te quiere librar de la maldición. Dios le dijo, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando labres la tierra. Mira la maldición, cuando labres la tierra. ¿Te acuerdas que Caín se dedicó a ser labrador? No te va a dar su fuerza. O sea, no vas a producir como antes. No te va a dar su fuerza. Vas a ser errante y extranjero en la tierra. En otras palabras, no vas a estar tranquilo, vas a ser errante y extranjero en la tierra. Y por lo tanto dijo Caín en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante. Por eso le acabo de decir eso. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. El libro de Génesis sigue relatando otras cosas muy interesantes, amados hermanos, sobre la guerra entre las dos simientes. Pero creo que nuestro cerebro hasta aquí está capacitado para captar en esta noche. Y voy a detenerme para que se quede claro cómo hemos refutado este argumento de estos inicuos que enseñan erróneamente que cuando la Biblia dice que Caín era del maligno, se refiere a que su padre era Satanás. Ya nos hemos dado cuenta que esto es algo erróneo, y lo verdadero es que las obras de Caín fueron el resultado del pecado que había entrado a la humanidad, y por eso las obras de Caín lo relacionan como hijo del diablo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso se le dice que era del maligno, porque así como Jesús le dijo a aquellos fariseos, ustedes las cosas que su padre el diablo hacen, ustedes también las hacen. De la misma manera, Caín hizo las mismas cosas que el mismo Satanás comenzó a hacer desde un principio. Voy a dejar esto hasta aquí y vamos a continuar dentro de 8 días con esta enseñanza. Póngase de pie, por favor. Quiero que ahí un momento en sus asientos examines tu corazón y examines lo que le estás ofrendando a Dios. Porque la Biblia dice, y vio Dios a Caín y a su ofrenda.
Y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Y Dios está esperando que lo que podamos darle, lo que le podamos ofrecer, venga de un corazón obediente. Así que en esta hora analízate y comienza a contestar las preguntas que Dios te hace. A Caín le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? A ti te dice: ¿cómo está tu corazón? No me pongas pretextos. No me salgas con falsos argumentos. No me digas que otro tiene la culpa. No me digas tampoco que no sabes. No me digas nada de esto. Dime la verdad. Reconoce que has fallado. Reconoce que tu corazón no es recto delante de mí. Y reconoce que todo lo que puedas hacer que no venga de un corazón recto, para mí es abominación. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Porque yo quiero en el nombre de Jesús hacer tu voluntad. Padre, tú conoces mi corazón. Tú conoces, Padre, las ofrendas también que yo te doy. Conoces, Padre, cuando hago las cosas y sabes en qué momento y cómo las estoy haciendo. Por eso tu palabra dice, Señor, que nos sujetemos a nuestros pastores para que ellos os pastoreen con alegría y no quejándose. Señor, ayúdame, Padre, porque no quiero quejarme, ir con una actitud de queja a la hora de visitar a alguien, ir con una actitud errónea, Padre, a la hora de predicar tu palabra. Ayúdame, Señor. Tú miras mi ofrenda, pero miras mi corazón. Yo no quiero que mis obras sean malas. Yo no quiero que mis obras, Señor, sean desechadas, mi ofrenda sea desechada, mis esfuerzos sean desechados. No. Quiero, Señor, agradarte en todo lo que pueda yo hacer. Te ruego que si alguno de los que estamos aquí no estamos haciendo las cosas correctamente, y si tú nos estás confrontando, ya basta de correr. Ya basta de esconderse. Ya basta, Señor, de falsos argumentos. Ya basta, Señor, de evadir las preguntas y nuestras responsabilidades. Ya basta, Señor. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Porque si los confesamos, dice que tú eres amplio en perdonar. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Y en tu misericordia tú puedes hacer las cosas nuevas. Pero no permitas que en nosotros estén las obras que hubo en el corazón de Caín. La falta de amor, Señor, que aborreció a su hermano y lo mató. Por eso tenemos que considerarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dice tu palabra. Porque el que no ama a su hermano, dice tu palabra, que es un homicida. Es un homicida, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que no se manifiesten en nosotros las obras de Satanás, sino se manifieste en nosotros la obra tuya, Señor. La obra tuya. Ayúdanos, Padre, a amarnos. Ayúdanos a echar fuera de nosotros toda envidia, toda murmuración. Ayuda a echar fuera de nosotros, Padre, oh mi Dios, toda duda, toda falta, Señor, de temor, y enséñanos a hacer tu voluntad. Te necesitamos, Señor.
Que las obras de tu Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida. Y que cada día las obras del diablo mueran y no prevalezcan en nosotros. Ayúdanos, Señor. Somos hijos de la luz. Somos hijos tuyos. No somos hijos de las tinieblas. No somos hijos de Satanás. Somos hijos tuyos, Señor. Porque tú nos has engendrado a través de tu Espíritu Santo. Y tú vives en nosotros. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que reines en nuestra vida. Siempre, siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Oh, gracias, Señor. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde estás tú? Te dice el Señor. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué haces cuando oyes mi voz? ¿Te escondes? ¿Qué haces cuando escuchas mi voluntad? ¿Te enojas como lo hizo Caín? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando te confronto con lo que estás haciendo mal? ¿Te ensañas en tu rostro? ¿Te pones triste? ¿Qué haces? Ayúdanos, Señor, a evitar esos errores. Si tú nos estás corrigiendo es porque nos amas. Tu palabra dice que al hijo que amas tú lo corriges. Así que, Señor, ayúdanos a entender que la corrección tuya, la corrección de nuestros pastores, inclusive a través de tu palabra, es un acto de amor. Es un acto de amor y no es un acto de desprecio. Permite, Señor, que cuando tengamos que corregir a alguien y cuando tú nos tengas que corregir a nosotros, entendamos que lo haces y lo hacemos porque es amor tuyo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.